Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 29 de marzo. Es el domingo quinto de Cuaresma. Entramos en la semana llamada de Pasión, previa a la Semana Santa. Estamos, por tanto, hacia el final de la Cuaresma. Todavía nos quedan 2 semanas y días, ¿no? Pero ya se va vislumbrando hacia dónde, desde el primer momento lo hemos sabido, pero hacia dónde concluye realmente este camino de Cuaresma, que tiene sentido en tanto en cuanto nos prepara para celebrar dignamente la Pascua. Este año nosotros lo estamos viviendo además en una circunstancia muy especial, una cuarentena que nos obliga a estar confinados en casa y con una serie de restricciones que en ese sentido pues nos ofrecen también un mayor tiempo pues para pensar, para rezar, para hablar con el Señor, aún con las limitaciones de no poder, por ejemplo, asistir a la Eucaristía en la parroquia o de no poder participar de la Eucaristía, de la comunión, ¿no? Con todos esos límites, pero viéndolos también como ventajas, como don, pues celebramos la Pascua, ¿no? Y celebramos también este tiempo de Cuaresma. El domingo quinto de Cuaresma es llamado también el Domingo de Lázaro, sobre todo este año que estamos recorriendo el ciclo A, el ciclo primero de lecturas, donde la temática de todo este tiempo de Cuaresma ha sido una temática muy bautismal. Lo hemos repetido hasta la saciedad, que la primera Cuaresma se ideó como una catequesis para preparar a los catecúmenos que recibían el bautismo en la noche santa de la Pascua, ¿no? Se vestían in albis, se vestían de blanco, como signo de esa nueva vida que comenzaba en ellos. Nosotros también en la Pascua vamos a renovar nuestro bautismo, nos acercaremos a la fuente bautismal, allí nos preguntarán por nuestra opción, si realmente estamos decididos a seguir a Cristo, a poner a Dios en el centro de nuestra vida, y también nos preguntarán si estamos dispuestos a dejar ídolos, a dejar demonios, Satanás, el pecado, todo lo que con ello significa, ¿no? ¿Cuál es nuestra opción? Hoy el Señor también, el Evangelio que vamos a escuchar, el Evangelio de la resurrección de Lázaro, nos preguntará, como le pregunta a Marta, ¿no? ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Te lo crees de verdad? Porque ahí se juega la fe cristiana, ¿no? Domingo, día para dar gracias al Señor, día para celebrar, día para acrecentar los lazos familiares, pues que lo hagamos, ¿no? El último signo del Evangelio de Juan es una prefiguración de la propia resurrección de Jesús. También Él quitará la losa de su sepulcro. El episodio de la resurrección de Lázaro no nos afectaría si solo supusiera una prolongación de vida, ¿no? Una propina de vida. El milagro de Jesús apunta a una prórroga, no a una prórroga de esta vida terrena, sino a una vida eterna, una vida para siempre, para todos los creyentes. Lo afirma Jesús cuando dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Esa vida que da Jesús al que cree en Él es ya una anticipación de la vida definitiva que gozará después de su muerte. Esa es nuestra esperanza. Estamos, por tanto, llamados a la vida para siempre. Nuestra fe en Jesús nos la garantiza y nos la hace gustar. Para ello nos dará su Espíritu que habitará en nosotros. Y como dice San Pablo, nos vivificará. Y con ese Espíritu tendremos el coraje de dejar atrás, como hizo Lázaro, las vendas, los sudarios que nos oprimen
las ataduras y apartar las losas que nos secuestran en la fría oscuridad y salir a sembrar los frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, la Pascua. La resurrección de Lázaro, como decíamos, es por tanto el último de los 7 signos narrados en la primera parte del Evangelio de Juan. En esta obra cumbre, Jesús se revela como vencedor de la muerte y adelanta así su propia Pascua, la hora en que será glorificado por el Padre. Con la resurrección de Lázaro culmina un proceso en el que Jesús se ha ido dando a conocer a través de los signos. El agua viva, la luz, el que cura, el que sana. Su propia resurrección es el último de los signos. Sacando a su amigo del sepulcro, Jesús se acredita como Señor de la vida. Una revelación ya preparada desde el prólogo, pero que solo se entenderá del todo cuando Él mismo sea glorificado. Juan es el único evangelista que presenta a Lázaro, Marta y María como hermanos, vecinos de Betania, una aldea próxima a Jerusalén. Los 3 pertenecen al grupo de los discípulos y son amigos del Señor. La acción comienza cuando el Señor, le llega la noticia de que Lázaro, su amigo, está enfermo. En principio resulta extraño que el Maestro no vaya a curarle inmediatamente y lo haga solo cuando él ya ha fallecido. Se trata de un recurso narrativo que sirve para aumentar la tensión del relato, a la vez que subraya la realidad de la muerte de Lázaro y realza la magnitud del hecho. Nos ofrece las claves de comprensión que ayudan a interpretar su sentido. En este último signo queda aún más patente que la finalidad de todos ellos es manifestar la gloria de Dios. Eso es lo que le dice Jesús a Marta, ¿no? Si crees, verás la gloria de Dios. Y verás además una gloria de Dios que te sorprende, porque va más allá de lo que tú podías sospechar o esperar. Y a través de esa revelación, esa manifestación de la gloria de Dios, se da a conocer también al Hijo, esta revelación del Padre que muestra su rostro a través de la persona y las obras de Jesús, ha de responder sus seguidores con una fe cada vez más plena. Marta y María reciben al Maestro con idénticas palabras. Si hubieras estado aquí, si hubieras venido antes. En ella se lamenta su tardanza y se refleja una confianza más bien limitada en el poder de Jesús. De él se esperaba que curase, como mucho, a Lázaro, ¿no? Pero no que le devuelva la vida. Se trata, por tanto, de una fe que aún debe crecer, que aún debe madurar, y será a partir de ahí desde donde comenzará un camino de maduración creyente guiado por Jesús. En efecto, cuando Marta le oye hablar de resurrección, pues ella piensa a la manera judía en algo que sí, que sucederá al final de los tiempos, ¿no? El Maestro, en cambio, le invita a ir más allá, a superar los conceptos aprendidos para centrarse en su persona, al revelar que Él mismo es la resurrección y la vida. Afirma que la vida eterna prometida no es solo una esperanza para el más allá, para el futuro, para después, sino una realidad ya presente y actuante en todo aquel que cree en Él. Desde el momento del bautismo ya hay en nosotros un germen de vida eterna, ¿no? Y que tiene que ir creciendo y madurando con la fe. Y es ahí donde la fe inmadura de Marta, que personifica aquí la de todos los discípulos, se encuentra ante un desafío. El Señor le dice: ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Te fías? Su respuesta contiene la más completa confesión de fe que ningún personaje del Evangelio ha pronunciado hasta ahora.
sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo. ¿eh? El don de Dios sobrepasa las expectativas humanas. Lázaro, como el ciego y la samaritana, es una figura representativa a través de la cual se muestra lo que le ocurre a todo discípulo cuando se fía, cuando cree en Jesús. No ha de esperar al final de los tiempos para ver la resurrección, sino que ya ahora comienza a experimentar la vida nueva que viene de Él. Por eso toda existencia de un cristiano tiene que ser existencia resucitada e incluso resucitadora, ¿no? Como el Señor que nos envía a curar, a sanar, a dar vida, a dar esperanza, esa esperanza que tanto necesitamos en este tiempo, ¿no? No te sientes a esperar la esperanza. Levántate en pie y comunícala, con alegría, con convicción, con la fe. Los judíos que forman cortejo fúnebre en torno a Marta y María contemplan la escena y actúan en calidad de testigos. Pero su reacción no es unánime. Muchos creen en Jesús, otros en cambio van a acusarlo ante los fariseos. En fin, la persona de Jesús no deja a nadie indiferente, nunca, ni siquiera hoy. Unos lo aceptan como enviado de Dios y le responden con fe. Otros lo rechazan violentamente, a pesar de haber visto sus obras. Paradójicamente, el signo en el que Jesús se ha revelado como dador de vida provocará su propia muerte. Qué curioso, ¿no? Su propia resurrección, su victoria sobre el último enemigo, la muerte, su acceso definitivo a una vida que no acaba. La vida nueva que recibimos en el bautismo nos identifica con Jesús y nos compromete a vivir ya, desde ahora, ya, como resucitados. Si nuestra fe es madura, no podemos esperar al final de los tiempos para mostrar que la Pascua de Cristo nos ha sacado de nuestras tumbas y nos ha liberado del poder de la muerte. Hoy también, este día 29 de marzo, la Iglesia celebra la memoria de los santos Jonás y Barraquicio. Sapor, rey de Persia, emprendió una recia persecución contra los cristianos. Jonás y Barraquicio, dos monjes de Bel-Lasá, sabiendo que varios cristianos estaban sentenciados a muerte, fueron a alentarlos y servirlos. Después de la ejecución, los dos santos fueron aprehendidos por haber exhortado a los mártires a perseverar hasta morir. El rey empezó instando a los dos hermanos y urgiéndoles a que obedecieran al monarca persa y que adoraran al sol. Ellos se mantuvieron fieles a su fe a Cristo, por lo que Barraquicio fue arrojado a un estrecho calabozo, mientras que Jonás se le ordenó a adorar a los dioses. Pero ante su negativa fue azotado y arrojado a un estanque de agua helada. Posteriormente Jonás fue atormentado con muchas torturas, para después ser prensado en un molino de madera hasta provocarle la muerte. Los jueces le aconsejaron a Barraquicio que salvara su propio cuerpo, pero él, el santo, jamás renegó de su fe. Fue entonces sujeto de nuevo a tormentos y finalmente se le dio muerte, vertiéndoles pez y azufre ardientes en la boca. Pues damos gracias a Dios por el testimonio, la vida de estos dos santos, Jonás y Barraquicio. Hoy, en muchos lugares también, es verdad, se celebra a San Lázaro. San Lázaro, tenemos, por ejemplo, una parroquia en Oviedo, ¿no? La parroquia de San Lázaro del Camino, allí junto a la ronda de entrada a la ciudad. Bueno, pues ya digo, damos gracias al Señor por estos santos, Jonás y Barraquicio, y os deseo un feliz domingo, muy buen día del Señor, que lo vivamos en familia, que lo vivamos bien de cara a Dios, que no dejemos de orar y de seguir la Eucaristía por
por la televisión, podemos seguirla, ¿no? Tanto por la 2 como por el canal 13 se emite la Eucaristía. Y también hay Eucaristías radiadas por la COPE en la mañana, creo que a las 9 de la mañana, y también en Radio Nacional, en fin, que tenemos muchas oportunidades. Bueno, mucho ánimo para seguir con el confinamiento, para seguir adelante, juntos, como nos decía ayer el Santo Padre, el Papa, juntos y sin miedo, fiándonos de Cristo, apegándonos a Él, vamos a vencer el mal. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.